Me llamo Antoine y soy piloto de aviación. Voy a contarles una historia que sucedió hace ya tiempo. Saben, cuando tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. El libro decía: las serpientes boas tragan su presa entera sin masticarla. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y no sin esfuerzo logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. ¿Por qué habrá de asustar un sombrero?, me contestaron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas y me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una prometedora y magnífica carrera de pintor. Debí, pues, elegir otro oficio, y con los años aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo, y es cierto que la geografía me ha servido de mucho. Tuve en el curso de mi vida muchas vinculaciones con gente seria. Las he visto muy de cerca, pero no ha mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontraba a alguien que me parecía un poco lúcido, hacía la experiencia de enseñarle mi dibujo, que siempre he conservado. Quería saber si era una persona verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía: es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política, y la persona se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Y otra cosa que aman las personas mayores son las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os preguntan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen: ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, os preguntan: ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir: había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para los que comprenden la vida, hubiera sido mucho más cierto. Pero no quiero que escuchéis esta historia a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Os lo cuento para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. Al recordarlo, quizá olvide ciertos detalles importantes, pero tendréis que perdonarme, aunque mi amigo nunca daba explicaciones, quizás porque me consideraba semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas mayores.
Debo de haber envejecido. Conocí a mi amigo en el desierto del Sáhara hace 6 años. Tuve que hacer un aterrizaje forzoso, pues algo se había roto en el motor. La reparación era difícil, estaba solo y apenas tenía agua. Aquella primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Podéis imaginar mi sorpresa cuando al despuntar el día me despertó una extraña vocecita. ¡Ey, por favor! ¡Dibújame un cordero! ¿Qué? ¡Dibújame un cordero! Pero, ¿qué haces aquí? Por favor, dibújame un cordero. Yo no sé dibujar. No importa. Dibújame un cordero. No. No quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. ¿Te gusta? Este cordero está muy enfermo. Haz otro. Ay. ¿Ves? Este no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Uf. Es demasiado viejo este cordero. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ah. Mira, ¿ves? Esta es una caja y el cordero que tú quieres está dentro. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? En mi casa todo es pequeño. Tendrás suficiente. Te he regalado un cordero bien pequeño. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. ¿Qué es esta cosa? No es una cosa. Esto vuela. Es un avión. Es mi avión. ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Claro. Eso sí que es gracioso. Así que tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Es que tú vienes de otro planeta. La verdad es que con esto no puedes haber venido de muy lejos. ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Me gusta la caja que me has regalado. De noche le servirá de casa. Por supuesto. Y si eres bueno, te daré también una cuerda para que lo ates durante el día. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan rara? Si no lo atas, se irá y se perderá. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? Puede ir a cualquier sitio. No importa. Mi casa es muy pequeña. No se puede ir muy lejos. Un cordero come arbustos, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces comerá baobabs. Bueno, los baobabs no son arbustos, son árboles enormes. Y ni una manada de elefantes podría acabar con un solo baobab. Habría que ponerlos uno sobre otro. Pero
Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeñitos. Exacto, pero ¿por qué quieres que tu cordero coma baobabs pequeños? ¿Es que en tu planeta también hay malas hierbas y temes por él si no se arrancan a tiempo? Es cuestión de disciplina. Por la mañana, después de arreglarme, me cuido de la limpieza del planeta. Hay que arrancar con regularidad los baobabs en cuanto se distinguen de entre los rosales, a los que se parecen mucho de pequeños. Es un trabajo fastidioso, pero muy fácil. Hay tareas que se pueden dejar para más tarde, pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó 3 arbustos y... Ah, mi pequeño príncipe. Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del 4.º día. Me encantan las puestas de sol. ¿Vamos a ver una puesta de sol? Sí, pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Me creo siempre mi planeta. Mi planeta es tan pequeño que un día vi ponerse el sol 43 veces. ¿Sabes? Cuando se está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. Estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces. Un cordero come todo lo que encuentra, hasta las flores que tienen espinas. Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? ¿Las espinas para qué sirven? Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. No te creo. Las flores son débiles, son inocentes, se tranquilizan como pueden. Se creen temibles con sus espinas. ¿Y tú? ¿Crees que las flores...? No es eso. Te he contestado lo primero que se me ha ocurrido. Ahora he de ocuparme de cosas serias. ¿De cosas serias? Hablas como las personas mayores. Confundes todo. Lo mezclas todo. Conozco un planeta habitado por un señor coloradote. Nunca ha olido una flor. Nunca ha mirado una estrella. Jamás ha querido a nadie. No hace más que sumas y restas. Y repite como lea como tú. Soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo. Pero no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! Hace millones de años que las flores fabrican espinas y los corderos comen las flores. ¿Y no te parece serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada? ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta? No, eso no es importante. Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, esto le basta para ser feliz cuando mira las estrellas, se
se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante, ¿no? Por favor, no llores. No debes preocuparte porque la flor que tú amas no correrá peligro. ¿Sabes? Voy a dibujar un bozal para tu cordero y una armadura para tu flor. No sabía muy bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor. En el planeta del Principito siempre había habido flores muy simples. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había brotado un día de una semilla traída no se sabe de dónde. El Principito había vigilado muy de cerca esa ramita que no se parecía a las otras. Asistía paciente a una aparición milagrosa. Ella surgía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. Quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Ah, sí, era muy coqueta. Y he aquí que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Acabo de despertarme. Perdóname, todavía estoy despeinada. Pero si eres muy hermosa. ¿A que sí? Y he nacido al mismo tiempo que el sol. Me parece que es la hora del desayuno. ¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres. Además, los tigres no comen hierba. ¡Ay! Yo no soy una hierba. Perdóname. No temo a los tigres, pero temo a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás en un globo. Aquí hace mucho frío. No hay muchas comodidades. Allá de donde vengo. Pero si acabas de nacer, ¿Y ese biombo? iba a buscarlo, pero como estabas hablando... El Principito, a pesar de su buena voluntad y de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. Él mismo me confesó un día: no debí haberla escuchado. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. Por sus peticiones y la historia del tigre y sus garras que tanto me irritó. No supe comprender nada. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Ella me perfumaba y me iluminaba. No debí haberme marchado. Debí adivinar su ternura detrás de sus astucias. Las flores son tan contradictorias y yo era demasiado joven para saber amarla. La mañana de su partida desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad y también el volcán extinguido,
porque, como él decía, nunca se sabe. Arrancó con cierta melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás, y cuando regó por última vez la flor, antes de ponerla al abrigo del aire, descubrió que tenía ganas de llorar. Adiós. Adiós. He sido tonta. Yo te pido perdón. Yo te quiero, pero por mi culpa no has podido saberlo. Ya no tiene importancia. Has sido tan tonto como yo. No necesito el biombo. Pero, ¿el viento? No estoy tan resfriada. Además, el aire fresco de la noche me sentará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? Tendré que soportar 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Dicen que son tan bonitas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a las piedras, no les temo. Tengo mis garras. No te quedes ahí parado, me pones nerviosa. ¿Has decidido marchar? Pues vete. No quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. El Principito aprovechó para su evasión una migración de pájaros salvajes y empezó a visitar otros planetas. Quería instruirse. ¡Ah! ¡Un súbdito! ¿Cómo puede reconocerme si no me ha visto nunca? Es muy simple. Para un rey, todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor. Bostezar delante de un rey es contrario al protocolo. Te lo prohíbo. No puedo evitarlo. He hecho un largo viaje y no he dormido. ¿Ah, no? Bueno, entonces te ordeno que bosteces. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Siento curiosidad por los bostezos. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. Ya no puedo. Entonces, te ordeno que a ratos bosteces y a ratos no tolero la desobediencia. Soy un monarca absoluto, pero mis órdenes son razonables. Si ordeno a un general transformarse en un ave acuática y el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? Ordeno que te sientes. Majestad, perdona que os interrogue. Te ordeno que me interrogues. ¿Sobre qué reináis? Sobre todo. ¿Y las estrellas os obedecen? Por supuesto, no permito la indisciplina. Ordenad al sol que se ponga. Hacedme ese favor. Quisiera ver una puesta de sol. Si ordena un general volar de flor en flor como una mariposa y el general no obedece, ¿quién de los dos estaría equivocado? ¿Vos? ¡Exacto! Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede dar. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré. Pero, según mi ciencia de gobernante, esperaré a que las condiciones sean favorables. ¿Y para cuándo será eso? Veamos. Será esta noche a las 7:40 y verás cómo soy obedecido. Señor, no tengo más que hacer aquí. Voy a marcharme. No te marches, te hago ministro.
¿Ministro de qué? Ministro de Justicia. Pero si no hay a quien juzgar. Ah, ¿no? Bueno, pues te juzgarás a ti mismo. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar. No tengo necesidad de vivir aquí. Si su majestad desea ser obedecida, podría ordenarme algo razonable. Por ejemplo, que me marche antes de 1 minuto. Me parece que las condiciones son favorables. ¡Te nombro embajador! Las personas mayores son bien extrañas. Buenos días. Su cigarro está apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22. No tengo tiempo de volver a encenderlo. Uf. Esto da un total de 501.722.731. ¿500 millones de qué? Ah, ¿todavía sigues ahí? 500 millones de... no sé, tengo mucho trabajo. Yo soy serio. ¿Millones de qué? Hace 54 años que estoy en este planeta y solo me he molestado 3 veces. La primera vez fue un ataque de reuma. Tendría que hacer ejercicio y pasear, pero no tengo tiempo de andar paseando. Yo soy serio. El segundo fue un error. Cometí 4 errores. Y ahora la tercera vez. Así que estaba diciendo 501 millones... ¿500 millones de qué? de cositas que brillan por el cielo. ¿Moscas? No. Cositas que brillan. ¿Abejas? No. Cositas que hacen soñar a los holgazanes. Pero yo no tengo tiempo de soñar. Yo soy serio. ¡Ah! ¿Estrellas? Eso es, estrellas. ¿Y qué haces con 500 millones de estrellas? 501.722.731. Yo soy serio, soy preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? Nada, las poseo. ¿Cómo se pueden poseer las estrellas? ¿De quién son, pues? No sé. Entonces, ¿De nadie? son mías, porque yo lo he pensado el primero. Yo las administro, las cuento, las recuento. No es fácil, pero soy serio. No puedo cogerlas, pero puedo ingresarlas en el banco. ¿Qué es eso? Nada, apunto el número de mis estrellas en un papelito y lo guardo bajo llave en un cajón. ¡Qué gracioso! Yo poseo una flor que riego todos los días. También poseo 3 volcanes que desollino todas las mañanas. Es útil para mi flor y para mis volcanes que los posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. Desde luego, los mayores son muy raros. Oh, he aquí la visita de un admirador. Buenos días. Buenos días. ¿Qué sombrero más raro tienes? Es para saludar.
cuando me aclaman. Desgraciadamente, nunca viene nadie por aquí. Inténtalo tú. Golpea tus manos una contra otra. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Me admiras mucho, verdaderamente. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente de este planeta. Pero si no hay nadie más que tú en el planeta. Dame ese gusto. Admírame igual. Desde luego, los mayores son bien extraños. ¿Qué haces? Bebo. ¿Y por qué bebes? Bebo para olvidar. ¿Olvidar qué? Bebo para olvidar que tengo vergüenza. ¿Vergüenza? ¿De qué? Vergüenza de que bebo. Decididamente las personas mayores son, pero que muy extrañas. Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar el farol? Buenos días. Es la consigna. ¿Qué es la consigna? Encender el farol. Buenas noches. Buenas noches. Pero, ¿por qué acabas de encenderlo? Es la consigna. Buenos días. Buenos días. Pues no comprendo. No hay nada que comprender. La consigna es la consigna. Buenas noches. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Encendía por la noche y tenía toda la noche para dormir. Luego encendía, apagaba por la mañana y tenía todo el día para descansar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió la consigna? La consigna no ha cambiado. Ahí está el drama. El planeta gira cada vez más rápido. Buenos días. Entonces ahora gira una vez por minuto. Enciendo y apago una vez por minuto. No tengo un segundo de descanso. Buenas noches. Qué raro. ¿En tu planeta los días duran un minuto? Así es. Llevamos hablando un mes. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras. Siempre quiero. Yo puedo ser a la vez fiel y perezoso. Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en 3 zancadas. Solo tienes que caminar muy despacio para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, te pones a andar. Y así el día durará tanto tiempo como quieras. Así no adelanto gran cosa. A mí lo que me gusta en la vida es dormir. También es mala suerte. Sí que es mala suerte. Buenas noches. Buenas noches. Este es el único con quien podría haberme hecho amigo. Quizás sea porque se ocupa de algo más que de sí mismo. Pero su planeta es muy pequeño. No hay lugar para los dos. ¡Qué lástima! 1440 puestas de sol cada 24 horas. ¿Un explorador? ¿De
Pues, ¿qué es este libro tan gordo? Soy geógrafa. ¿Qué es una geógrafa? Es aquella que conoce dónde se encuentran los ríos, los mares, las ciudades, las montañas y los desiertos. ¡Qué interesante! Por fin un verdadero oficio. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo. ¿Y ciudades? ¿Y ríos? ¿Y desiertos? Tampoco puedo saberlo. Pero eres geógrafa. Sí, pero no soy exploradora. La geógrafa es demasiado importante para ir deambulando por ahí. Debe quedarse en su despacho. Recibe allí a los exploradores, les interroga y toma nota de sus observaciones. Si alguna le pareciera interesante, abre una encuesta sobre la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros de geografía. Y también, si bebiera demasiado, los ebrios ven doble y señalaría 2 montañas donde solo hay una. Y tú, que vienes de lejos, eres explorador, vas a describirme tu planeta. ¿Decías? Oh, mi planeta no es muy interesante, es muy pequeño. Tengo 3 volcanes, 2 en actividad y 1 extinguido, pero no se sabe nunca. Nunca se sabe. También tengo una flor. No anotamos las flores. ¿Y por qué? Si esto es lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Los libros de geografía son los más valiosos, nunca pasan de moda. Es muy raro que un océano pierda su agua o que una montaña cambie de lugar. Escribimos cosas eternas. ¿Pero qué significa efímera? Significa que está amenazada de una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Claro. Oh, mi flor es efímera y solo tiene sus espinas para defenderse en el mundo. Yo la he dejado totalmente sola allí. ¿Qué planeta me aconsejáis que vaya a visitar? La Tierra tiene buena reputación. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué planeta he caído? En la Tierra, en África. Ah. ¿Y no hay nadie en la Tierra? Aquí es el desierto. En los desiertos no hay nadie. Me pregunto si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta, está justo sobre nosotros, pero qué lejos está. ¡Qué hermoso eres! ¿A qué has venido hasta aquí? Estoy disgustado con una flor. Ah, ¿Dónde están los hombres? Se está un poco solo en el desierto. con los hombres también se está solo. Eres un animal raro, tan delgado como un dedo. Pero soy más poderoso.
que el dedo de un rey, a quien toco, lo vuelvo a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro. Tú vienes de una estrella. Me das lástima tú, tan débil, en esta tierra de granito. Yo podría ayudarte si alguna vez extrañas demasiado tu planeta. Yo puedo ver. Te he comprendido muy bien. ¿Por qué hablas con enigmas? Yo los resuelvo todos. Desde esta montaña tan alta podré ver todo el planeta y a todos los hombres. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién eres? Serán amigos míos. Estoy solo. ¡Qué planeta raro! Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que se les dice. En mi planeta tenía una flor y ella era siempre la primera en hablar. Buenos días. ¡Buenos días! ¿Quiénes sois? ¡Somos rosas! Oh, mi flor decía que era la única, que aquí hay tantas. Se sentiría muy humillada si viera esto. Tosería mucho para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, si no se dejaría morir. Me creía único, con una flor única, y no tengo más que una rosa ordinaria. Mi rosa y los 3 volcanes que me llegan a la rodilla, ¿realmente? ¡No soy un gran príncipe! ¡Buenos días! ¿Quién eres? Eres muy bonito. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo. Estoy tan triste. No puedo, no estoy domesticado. Ah, perdón. Pero, ¿qué significa domesticar? Tú no eres de por aquí. ¿Qué buscas? Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo bastante olvidado. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro. Tú para mí no eres más que un niño parecido a 100.000 niños. Y no te necesito. Y yo para ti no soy más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Y no me necesitas. Pero si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Ya comprendo. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible. En la tierra se ven toda clase de cosas. No, no es en la Tierra. ¿En otro planeta? Sí. ¡Caramba! ¿Y en ese planeta hay cazadores? No. ¡Qué interesante! ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me persiguen. Todas las gallinas se parecen y todos los cazadores se parecen. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré el ruido de unos pasos que será diferente de los otros. Los otros me hacen esconderme de la madriguera. Los tuyos me harán salir de ella. Será como una música. Además, ¿ves los campos de trigo de allí? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Pero tú tienes cabellos color de oro.
Cuando me hayas domesticado, conoceré el ruido. Tú tienes cabellos como olor de oro. El trigo me recordará a ti. Llamaré el ruido del viento en el trigo. Por favor, domestícame. Como quieras, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran las cosas hechas a los vendedores. Pero como no hay vendedores de amigos, pues los hombres no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener mucha paciencia. Te pondrás ahí, un poco alejado. Te miraré de reojo. Y tú no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Es importante que vengas siempre a la misma hora. Cada día te podrás acercar un poco más. Pero es importante que vengas a la misma hora. Por ejemplo, las 4 de la tarde. Así empezaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más se acerque la hora, más feliz me sentiré. A las 4 estaré agitado e inquieto. Pero si vienes a cualquier hora, no sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Es algo también demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros. Por ejemplo, entre los cazadores hay un rito. Los jueves van a bailar con las muchachas. Entonces los jueves son días maravillosos. Voy a pasear a la mina. Si los cazadores no bailaran un día fijo, yo no podría pasear. Tú ya me has domesticado. Se acerca el día de marcharme. Voy a llorar. Tú tienes la culpa. Yo no quería hacerte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Claro. Pero vas a llorar. Sí. Entonces, no ganas nada con esto. Gano por el color del trigo. Ve a ver las rosas. Descubrirás que la tuya es única en el mundo. Vendrás a decirme adiós y te regalaré un secreto. No sois en absoluto parecidas a mi rosa. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro entre 100.000 otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Sois bellas, pero para mí ella sola es más bella que todas vosotras, puesto que es la rosa a quien he regado, es la rosa a quien he escuchado quejarse o alabarse o a veces callarse, puesto que ella es mi rosa. Adiós. Adiós. He aquí mi secreto. No se ve bien salvo con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que pasaste con tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Esta es una verdad que los hombres han olvidado, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa. Soy responsable de mi rosa. Tus recuerdos son muy bellos, pero todavía no he reparado el avión. No me queda nada que beber y sería feliz si pudiera encontrar una fuente. Mi amigo el zorro. Ahora no se trata del zorro. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. Es bueno haber tenido un amigo. Aún si vamos a morir, yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro
Nunca tiene hambre ni sed. Tengo sed también. Busquemos un pozo. El agua puede ser buena para el corazón. Las estrellas son bellas por una flor que no se ve. El desierto también es bello. Eso es verdad. Yo siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre la arena y no se ve nada, no se oye nada. Y sin embargo, hay algo que resplandece en el silencio. Lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en alguna parte. Sí, ya sea una casa, una estrella o el desierto, lo que les embellece es invisible a los ojos. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro. Lo que emociona tanto de este principito es su fidelidad a una flor. La imagen de una rosa resplandece en él como la llama en una lámpara, incluso cuando duerme. Busquemos un pozo. ¡Santo cielo! Pero si es un pozo. Pero este no es un pozo como los del Sáhara. Más bien parece un pozo de aldea. ¿Estaré soñando? Es extraño. Todo está listo. La roldana, el balde, la cuerda. ¿Oyes? Hemos despertado al pece y el pozo canta. Tengo sed de esta agua. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido de nuestra búsqueda bajo las estrellas. Era buena para el corazón, como un regalo. En tu tierra, los hombres cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran. Sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Así es. Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Tienes que cumplir tu promesa. ¿Promesa? Ya sabes, un bozal para mi cordero. Soy responsable de esa flor. Creo que tú tienes proyectos que ignoro. ¿Sabes? Mi caída en el desierto. Mañana será el aniversario. Entonces, cuando te encontré, no era casualidad. Volvías hacia el punto de tu caída. Debes trabajar ahora. Vuelve a tu máquina. Te espero aquí mañana por la tarde. Yo no estaba tranquilo. Me acordaba del zorro. Uno se expone a llorar un poco si se ha dejado domesticar. Cuando volví de mi trabajo al día siguiente, divisé a mi principito sentado en lo alto de un muro y le oí que hablaba. ¿No te acuerdas? No, es exactamente aquí. Mira, donde empieza mi rostro en la arena. ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme daño?
Pero, ¿qué historia es esta? ¿Es que ahora también hablas con las serpientes? Me alegro que hayas podido reparar tu avión. Así podrás volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Yo también hoy vuelvo a mi casa. Es mucho más lejos y más difícil. Dime que es un mal sueño esa historia de la serpiente. No se ve lo importante. Así es. Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo enseñar dónde está la mía porque es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Todas serán tus amigas. Te voy a hacer un regalo. Mi pequeño príncipe, cómo me gusta oír tu risa. Precisamente este será mi regalo. Cuando mires el cielo, como yo habitaré en una de ellas, como yo me reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y cuando ya no estés triste, te alegrarás de haberme conocido. Cuando mires el cielo y te rías, tus amigos creerán que estás loco. Sí. Te habré hecho una mala pasada. No te quedes más. No voy a dejarte. No voy a dejarte. Parecerá que sufro, parecerá un poco que me muero. No quiero que lo veas, no vale la pena. No voy a separarme de ti. Haces mal, vas a sufrir. Parecerá que me muero y no será verdad. ¿Comprendes? No puedo llevar mi cuerpo hasta allí, es demasiado pesado. Será como una vieja corteza abandonada. Yo también miraré las estrellas y todas serán pozos con una vieja roldana enmohecida. Todas me darán de beber. Mi flor es tan débil y tan ingenua. Soy responsable. Regresé a casa. Todos estaban contentos de volver a verme vivo, pero yo estaba muy triste y les decía, es la fatiga. Ahora me he consolado un poco, no del todo, aunque sé que verdaderamente volvió a su planeta. Por la noche me gusta oír las estrellas. Son como 500 millones de cascabeles. Me pregunto, ¿qué habrá pasado en el planeta? Quizás el cordero se comió la flor, pues olvidé agregar la correa al bozal. Entonces, los cascabeles se convierten en lágrimas. Pero me digo, seguramente no. El Principito encierra todas las noches a la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente. Es este un gran misterio. Nada del universo puede ser igual si en alguna parte, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos se ha comido o no una rosa. Mirad al cielo y preguntaos, ¿se ha comido o no el cordero la flor? Y veréis cómo cambia todo. Y ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto pueda tener tanta importancia